¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de In Situ. Mi nombre es Fernanda Mejía. Como siempre se los digo, es un placer estar con ustedes. En esta ocasión vamos a estar platicando con Mariano Polet Tertulién. Él es licenciado en música con especialización en el contrabajo. Y bueno, estamos seguros, Mariano, de que tienes una historia muy interesante que contarnos acerca de toda tu trayectoria y también de cómo fue dándose tu vocación a la música. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues para comenzar conociendo un poco acerca de ti, ¿no? Quisiera hacerte la primera pregunta. Hoy en día, ¿quién es Mariano Polet Tertulién? Bueno, hoy en día Mariano Polet me considero un músico todavía no completo, porque la música, como la medicina, nunca se deja de estudiar. Tenemos que trabajar diariamente, pero sí me considero un músico preparado para tocar cualquier estilo de música. Perfecto. ¿De dónde es Mariano? Nací en Cuba. Soy originario de Cuba, de la ciudad de Camagüey. De Camagüey. Muy bien. ¿Cuántos años viviste allá? ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Pues mi infancia en Cuba, la verdad, tuve una infancia feliz. En comparación con mucha gente que puede ser que lo niegue o lo niegue no por mi parte, sino por la suya, yo tuve una infancia feliz y la verdad que tuve una buena influencia familiar que me condujo a ser lo que soy hoy. Pensamos en Cuba, pensamos en... Se estancó, una ciudad que se estancó en los 70s, ¿no? Los carros, los colores. ¿Cómo era tu ciudad? ¿Cómo era? Yo considero mi ciudad una de las ciudades más bonitas de mi país, de Cuba. Camagüey es una ciudad colonial y la verdad que está muy bien conservada actualmente. Y ahí partió todo lo que yo amo y sigo amando, lo extraño. Llevo muchos años viviendo en el extranjero, pero sí lo extraño cada día de mi vida. Sí, claro, la ciudad natal, ¿no? Actualmente eres un gran músico especializado en el contrabajo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con este instrumento o con la música, digamos? Bueno, como dije anteriormente, fue una influencia familiar. Mi padre fue músico, igual que sus hermanos, mis tíos. Entonces, era una influencia porque siempre formaban guateques, le llamamos guateque, en casa. Y a mí siempre me llamó la atención mucho el contrabajo. Mi tío tocaba el contrabajo, uno de mis tíos tocaba el contrabajo y me llamaba mucho la atención. Yo veía que era un instrumento grande, un instrumento raro y bueno, sí. Decidí estudiar música, pero cuando entré a la escuela de arte no quería estudiar contrabajo. Yo hice mis exámenes, porque es examen de vocación a la música, para entrar o en guitarra o percusión. Muy bien. Pero como tuve buen resultado, me dijeron, sí, estás admitido, pero lo que hay es contrabajo. Dije, bueno, sí. Bueno, la pasión es la música, ¿no? Exacto. ¿Con qué instrumento empezó Mariano? Con el contrabajo, directamente. ¿Con el contrabajo? Ok. Lo que no tenía contrabajo. Hay una anécdota muy interesante. No tenía contrabajo cuando aquello, porque mi tío, el contrabajo era prestado, era cuando se formaban algunos guateques. Y cuando empecé a estudiar, pues decidí agarrar una tabla, ponerle 4 alambres y poner la marca para poder decidir cómo era para ver cómo eran las distancias en el instrumento y poder estudiar poco a poco hoy hasta que pude tener un instrumento. Improvisaste tu propio contrabajo para poder practicar. Exacto. Muy bien, pues desde ahí se nota entonces la pasión musical, ¿no? Sí, de toda la vida. Así es. ¿Cuántos años tenías alrededor cuando empezaste? Tenía unos 11 años más o menos. 11 añitos. Muy bien. Hoy en día, ¿qué instrumentos tocas? En día, bueno, estoy especializado en el contrabajo, pero sí conocimiento básico por la carrera del piano, percusión, guitarra, porque también me apasiona mucho, y los instrumentos de cuerda, conocimiento de otros instrumentos de cuerda frotadas, es decir, violín, viola, violonchelo y por supuesto el contrabajo. Perfecto. Pues nos dices que desde pequeño empezó tu pasión por la música y empezaste a descubrir que querías ser músico. ¿Qué decía tu familia de esto? Pues apoyándome siempre. Sí, me apoyaron muchísimo porque como tuve muy buen resultado en el examen de admisión, pues sí, me apoyaban. Aunque en principio no era muy buen estudiante. ¿No? Porque se me convirtió el contrabajo en un instrumento difícil. Realmente es un instrumento muy difícil. Sí. Y le empecé a tomar como un poquito de rechazo. Pero gracias a un compañero de estudio, sí me apoyó, me convenció de que lo estudiara y ya de esa vez fue como que me cambió la vida.
¿Y qué era lo que más se te complicaba? ¿Las posturas, la fuerza en la mano? La postura, el instrumento lo veía demasiado grande, no sé. Cuando me explicaron que es uno de los instrumentos más importantes de la orquesta, porque es la base, es un instrumento que decide, porque no existe música sin graves. Entonces, pues, ya me convenció. Claro, yo quiero ser esa pieza. Eso. ¿No? Muy bien. Ser importante en eso. Empezaron los estudios. ¿Qué tanto y en dónde has estudiado? Pues empecé los estudios en escuela vocacional. Primero una escuela de nivel elemental. Terminé mi graduación, pasé a la escuela de nivel medio superior. Todo era en Camagüey. Y al terminar el primer año, pues ya decidí irme a La Habana. Okay. Y entonces ya en La Habana comencé ya en la Escuela Nacional de Arte. Muy bien. En Cuba hay muy buenas escuelas de música, ¿no? Sí, cómo no. Sí, Muy claro. buen nivel. Bueno, la música se vive en este país. La base de la música, para todos aquellos que no hemos graduado, siempre ha sido sobre la base de la música clásica. Yo me desarrollé totalmente como un músico clásico. Muy bien. A raíz que me gradué y que terminé mi licenciatura fue que empecé a incursionar en los demás estilos de la música. Pero siempre fui un músico clásico y participé en concursos nacionales. Siempre tuve la suerte o la dicha, o no sé, de siempre ganar los concursos, siempre obtener el primer lugar. Y la mención a la interpretación de la música cubana, como se llama, porque siempre había una parte de interpretación de música cubana y también. Y después también participar en concursos internacionales, como en Alemania. Sí, en Alemania, en Manukichi, en el concurso de Manukichi. Ok, justamente eso te iba a preguntar, ¿a dónde te ha llevado tu licenciatura, tu especialización? Pues me he llevado a muchos países. La verdad he tenido mucha suerte, he podido viajar muchísimo. El primer viaje pues fue sobre el año 83, me parece algo, que estuve en el concurso internacional en Manukichi. Éramos alrededor de 87 contrabajistas y tuve la suerte de pasar las 3 rondas eliminatorias, llegar a la final y obtener la segunda mención en el concurso. Muy bien. De 87 contrabajistas que éramos, terminamos 4 en la final. Y tú ahí. Yo era uno de ellos. Perfecto. Más acerca de tu evolución, ¿en dónde más has estado? Sabemos que tienes una gran trayectoria, pues en todas partes, ¿no? Sí. Bueno, después, ya a la vez que me gradué, que terminé la licenciatura, me quedé de profesor en la Escuela Nacional de Música y en la Universidad de Música, LISA, allá en La Habana. Y unos año y medio, 2 años después de graduarme, comencé a viajar. Comencé con una orquesta de música popular, de música cubana. Nos fuimos a Suiza. De allí nos salió un viaje raro en ese momento, porque no se conocía en Cuba realmente tanto sobre Singapur. Y nos mandaron a Singapur. De ahí hicimos toda una gira por el sudeste asiático durante 9 meses. Regresamos a Suiza y participamos ya en el Festival de Jazz de Montreal, Festival de Jazz de Bulle, de Neuchâtel, de varias ciudades allí en Suiza. Muy bien. Y ya bueno, regresamos a Cuba y se convirtió aquello como en una seguidilla, 15 días de vacaciones en Cuba y regresamos de nuevamente al sudeste asiático, así durante unos 6 años y medio, 7 años. No, pues súper bien. Sí. Ahora sí que conociendo un poquito, compartiendo el talento con todo el mundo prácticamente. Sí. Y estamos hablando de que era una orquesta de puros músicos cubanos. Exacto. Sí. Todos éramos cubanos, después nos llamamos los 5 prácticamente, porque éramos 5 músicos que empezamos a viajar toda aquella parte del mundo que estaba sin explorar prácticamente por la música cubana. Indonesia, por ejemplo, Sri Lanka, países que a veces uno lo ve un poco lejos y estábamos allí. Mariano, y al viajar a estos países, ¿te llevas algún aprendizaje que implementes en tu música? Siempre tienes una influencia de cualquier país donde vas. Y cualquier país donde vives, porque tú realmente viviendo allí en el sudeste asiático. Y sí te influye en la música, en tu forma de tocar, tu forma de expresarte, incluso composiciones que se hacen como una fusión de esa música a la música que realizas o que tienes que tocar en ese momento. Muy bien. Hoy,
en el 2019, ¿sigues con proyectos de seguir viajando, seguir compartiendo o ya estás establecido en una sola ciudad? Bueno, proyecto de seguir viajando siempre queda. Sí. Sí, posiblemente estoy preparando algo, todavía no lo sé, pero sí, siempre queda el viajar porque te acostumbras, como que dice, a viajar, a conocer. Claro. Pero después de mi larga estancia en España, en Málaga, estuve 22 años allí viviendo, siempre como te queda como algo de allí, algo que te llama como me llama Cuba, ¿no? Uh-huh. Porque tuve mucha influencia de la música, sobre todo de la música flamenca, del flamenco. Sí, qué bonita. Y estuve trabajando con grupos flamencos, grabé un par de discos, también con grupos de rock, con varias gente. Flamenco, música clásica, un poquito de rock. ¿Qué otros géneros has incursionado? El jazz, por supuesto. Aquí, ahora, actualmente en Cancún, lo que más realizo es tocando jazz. Aunque también he trabajado con la música clásica, porque también participé con la Orquesta Sinfónica acá de Quintana Roo. Muy bien. Pasa que por el tiempo, el trabajo y tal, ya he tenido que parar un poco. Aunque de vez en cuando sí, sigo trabajando con ellos. Pero la vocación musical, digo, nunca para, ¿no? Siempre estás dedicándote No, nunca para. Siempre, todos los días hay que hacer algo. Claro. Pues tú mismo lo has dicho, así como la medicina, la música es algo que siempre se sigue aprendiendo. No nos queda duda, ¿no?, de lo grande y lo lejos que has llegado. Siempre me gustó mucho la vocación de enseñar. De hecho, era profesora allá en Cuba. Y actualmente lo que realizo ahora acá, aparte de tocar, pues también imparto clases en una escuela y la verdad que te obliga a estar todavía estudiando porque los niños a veces son crueles. Muy bien. Vamos a dejar esta plática por aquí. Vamos a platicar en el siguiente bloque cómo es trabajar con los niños. Pero si me lo permites, vámonos a una pausa comercial. Regresamos en unos minutos. Amigos, ya estamos de regreso en esta plática con Mariano Polet Tertullien, músico especializado en el contrabajo. Y ya, bueno, te conocimos un poquito acerca de tu infancia, acerca de la trayectoria en los países en los que has estado viviendo, también trabajando. Y pues me quedaba la duda, la última pregunta que te hacía en el bloque anterior. ¿Cómo es trabajar con niños? Porque actualmente a eso te dedicas, ¿no? A compartir tu talento. Exactamente. Actualmente me dedico a eso, a impartir clases, porque siempre ha sido mi pasión, enseñar. Enseñar como me enseñaron a mí, mis maestros, y es una cosa que siempre me quedó. Me gusta impartir clases, aunque soy un poco estricto enseñando. Los niños lo saben. Como debe ser. Sí, soy muy estricto, pero al final lo agradece, porque, por ejemplo, hay una anécdota muy bonita que me queda de, por ejemplo, los alumnos que estuve en Cuba, en el conservatorio, cuando empecé a impartirle clases. Tuve la mala suerte de no poderlo graduar porque empecé a viajar. Pero hasta el último año que yo empecé a viajar, que estuvieron dando clases conmigo, actualmente me lo agradecen. Tengo 5 alumnos, ninguno vive en Cuba ya, pero bueno, cada vez que me escriben por Facebook o me escriben una nota o me mandan un mensaje, me agradecen el que yo le haya enseñado, que si el último, Giovanni Cofiño, como me dice, si no es por usted, yo no sería quien soy hoy. Y es un músico muy talentoso. Qué bonito. Y eso a uno le queda, como decir, bueno, no he hecho un mal trabajo, ¿no? Sí. Me parece que no estaba equivocado de ser como fuera. Me decían el látigo, así que imagínate. Ah, no, bueno. ¿Y cuál es tu experiencia, Mariano, el poder compartir, inculcarle este tipo de arte a la gente desde pequeña? Mi experiencia es ver el resultado. Mucha gente, me ha tocado niños, como actualmente me tocan niños que dicen, es que yo no sirvo para esto. No, todos servimos para la música. El tema es saber educar y cómo descubrir el talento en cada persona. Todos servimos para eso, porque la música es matemática. Okay. Y todos sabemos matemáticas, pues también puede hacer música. Es echarle un poquito de ganas. Exacto. Y ser constante. Claro, perseverancia, práctica, ¿no? Lo divino es la práctica, es el maestro. Y el oído se desarrolla también, el oído musical se desarrolla. Muy bien. Pues ahorita nos platicaste un poco acerca de toda tu trayectoria, los países en los que has tenido la oportunidad
de tocar en orquestas. ¿Cuál pudiera decirse que fue alguno de los mayores retos, ¿no? Tú llegaste y tú sabías música clásica, el estilo cubano. ¿Cuál fue el principal reto de incursionar en diferentes países, diferentes culturas? Reto, para mí uno de los, fue al principio el más importante, tener que presentarte en uno de los festivales de jazz más importantes del mundo, que es el Festival de Montreux, en Suiza. Y codearte con figuras tan grandes como Arturo Sandoval, tener la oportunidad de compartir con los músicos de Whitney Houston, estar con el concierto y después compartir y hacer un jam con ellos, tocar en el sitio donde trabajamos nosotros en Singapur. Conocer y participar y trabajar con la Concha Huica el año pasado acá. Muy bien. Acá he tenido, la verdad que he tenido varias experiencias interesantes, como conocer también y preparar el instrumento a Esperanza Spalding, una de las mejores contrabajistas, cantantes y jazzistas del momento. Sí. Y tener la posibilidad, la suerte de que me traigan su instrumento para que se lo preparara para el concierto, el festival. Esas son cosas que... Y conocer así, bueno, te puedo mencionar infinidad de músicos de talla internacional muy grande que he conocido, pero bueno. Y la lista sigue. Sí, la lista sigue, sí. Sí. Artistas que admires, Mariano. Que admire. Que admires, que te inspires, que digas, así quiero tocar yo. En el contrabajo, en el jazz, un contrabajista que a mí me encanta, siempre me ha encantado y lo he seguido mucho, David Holland. En el clásico, siempre quise tocar con mi maestro, que fue alumno predilecto de Sergei Kuksevitsky, que era uno de los contrabajistas que yo siempre he admirado de toda mi vida. En el bajo eléctrico, pues está Malcolm Miller, Patitucci, son infinidad de influencias que tengo. Claro. Y que intento cada día mejorar, aprender, estudiar, no dejarlo. Claro, seguir siempre avanzando y buscando más. Antes, fuera de esta entrevista, me platicabas que también has tenido la oportunidad de componer tus propias canciones. Sí, cuando ya estaba en el nivel medio superior, comencé a escribir. Está guardado, está allá en Cuba porque mi madre lo tiene todo guardado, mi madre es muy metódica para eso. Sí, al principio compuse mi primera pieza para contrabajo. Después, bueno, compuse no una, tengo unas 7 piezas para contrabajo solo. Son estudios para contrabajo. Después incursioné en un danzón para quinteto de cuerda. Y después ya en lo que es la música popular cubana, que sí, arreglos y temas de música popular cubana. Muy bien. A lo largo de tu experiencia, ¿cómo has encontrado a la gente que toca contigo, a tus grupos musicales? Bueno, yo creo más bien que yo lo he ido buscando desde que llegué aquí a la Riviera Maya. Tenía apoyo por músicos que conocí aquí ya. Venía de España, entonces indagué qué tal el trabajo allí. Y la verdad que lo que más se realiza aquí es, aparte de que se toca música cubana, yo aquí no he hecho en 4 años nada de música cubana. ¿De verdad? Me he dedicado a tocar solamente jazz y música clásica. Qué bonito. Porque el jazz me obliga a estudiar todos los días y no me considero jazzista. Porque para mí el jazz es una palabra muy grande. Aquellas personas que dicen, no, yo soy jazzista, y digo, bueno, eso para mí es una cosa muy respetable porque para mí de los estilos de música, para mí es uno de los más grandes, conjuntamente con el clásico. Entonces, no te puedes considerar realmente jazzista hasta que no esté completamente hecho. Entonces, yo incursiono en el jazz acá y cada día realmente va mejor porque me sigo formando y estudiando y tocando. Así es. He tenido la oportunidad de conocer varios músicos acá y que me han apoyado y actualmente trabajo con varios. Trabajo con tríos, con cuartetos, con quintetos y como solista también. Muy bien, eso te iba a preguntar, porque normalmente ubicamos el contrabajo como parte de una orquesta, de un grupo, pero también se puede como solista. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. En Cuba fui contrabajista solista, clásico. Pertenecía a la asociación de conciertos. Y aquí ahora preparo como mucha gente en hoteles que trabaja,
música, disculpe, música como para tocar solo, de contrabajista solo, con arco, como tiene que ser, con mis pistas. Ah, bueno, la música... Y claro, la gente se queda así como diciendo, esto no es muy común. No es común, pero sí se puede. Sin duda llega. Sí, y llega. ¿No? Muy bien. Sí, y aparte el sonido del contrabajo es muy especial. Sí, porque la gente piensa que solamente el contrabajo es grave, ¿no? El contrabajo puede sonar prácticamente como un violonchelo. Depende de cómo se toque y depende de cómo se descubre. Claro. Y por ahí dicen que llega directo al corazón, ¿no? También. Es un instrumento que llega, la verdad. Si se toca con pasión y como debe ser, sí llega. Muy bien. En el ejercicio de estar tocando, en el momento de estar interpretando tu música, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que quieres expresar? Yo realmente cuando estoy tocando, realmente no pienso en si me están viendo, si tengo público. Pienso en mí, en lo que yo quiero, en lo que siento en ese momento. La música es, como se dice, es transmitir tus sentimientos. Si lo que sientes en ese momento, la alegría o tristeza o melancolía o depresión, depende de cómo estés de ánimo, así tocas ese día. Realmente casi siempre intento tocar lo mejor posible, expresando mis sentimientos, porque no soy una persona depresiva. Al contrario, muy optimista. No, al contrario, la música, ¿no? Es parte de... Yo cuando toco me desinhibo de todo, ya se me olvida todos los problemas. Así es. Y como buen cubano, también buen bailador. Pues bueno, eso dicen que viene la sangre, sí. Sí, muy bien. Sí, bailo. Bueno, qué suerte contar con un gran músico como tú aquí en Cancún, en Puerto Morelos. ¿En dónde estás actualmente? Realmente vivo en Puerto Morelos. Desde que llegué acá hace 4 años me establecí en Puerto Morelos, un pueblo embrujado, le llamo yo, porque desde que llega te engancha, te agarra. Muy bonito, muy tranquilo, precioso, caribeño como somos. Pero realmente vivo allí, trabajo allí, de vez en cuando hago mis conciertos en algunos sitios allá en Puerto Morelos, pero realmente trabajo más acá en la zona hotelera y en la Riviera Maya, aparte del colegio donde imparto clase ahora actualmente. Muy bien. Llevas ya unos años aquí, entonces, ¿cómo fue que llegaste de todas las partes del mundo a instalarte ya aquí? Como comenté antes, no sé, llegué con la ilusión de acercarme un poco más a Cuba, el poder dar un poco más de contacto con mi familia, porque desde Europa hasta acá, sabes que es complicado y a veces de la música vivir es complicado, y en Europa en estos momentos estaba complicado vivir por el tema de la crisis. Pues decidimos con mi familia venir acá y la verdad es que no me ha ido mal. La verdad, al contrario, pienso que me va bien y cada día va mejor. Así es. Y decidí pues venir acá y he conocido varios músicos acá, he tenido mucha suerte de tocar con muy buenos músicos de acá que están establecidos aquí en la Riviera, y es un gusto, ¿verdad? Sí, de la música mexicana me interesa mucho saber qué opinas. De la música mexicana, pues tengo influencia de la música mexicana de que estaba en la barriga de mi madre, porque en Cuba siempre se escuchó mucha música mexicana. Había un programa en la radio que se llamaba, ya no existe, Amanecer Cubano, y ponían las rancheras y ponían la música mexicana. ¿Así? Y a mi madre siempre le encantó mucho, y yo la escucho desde pequeñito, digo desde la barriga. Perfecto, qué gusto oír eso. La verdad que a mí me encanta mucho la música mexicana, me gusta mucho la cultura, y cada día voy descubriendo cosas de la cultura mexicana que para mí es una de las culturas más ricas del mundo, porque este país es tan extenso y tiene tantas cosas todavía por descubrir y tantas cosas que desgraciadamente se están perdiendo. La música, ojalá, no. Ojalá sea algo que siga. Sí, que se rescate lo cultural. Lo cultural, que se rescate mucho. Muy bien. Mariano Polet Tertulián, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿En dónde podemos encontrarte? ¿Redes sociales? ¿Cómo podemos saber más de ti? Bueno, pues no soy muy de las redes sociales, pero sí en Facebook, con mi nombre, Mariano Polet. Me pueden encontrar en Google, en Instagram, igual, con el mismo nombre, Mariano Polet. Y en Google mirar, y hay un poco de mi trayectoria. Perfecto. De los discos que he grabado, con quién he trabajado y cosas así. Sin duda un gusto haberte conocido
en esta plática, también un poco acerca de tu trabajo y estaremos también al pendiente de tus nuevos proyectos. Sí, que vienen cosas nuevas. Muy bien, perfecto. Interesantes. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de In Situ, Mariano. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a la entrevista. Amigos, igualmente muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Fernanda Mejía. Nos vemos la próxima.